Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Les damos la más calurosa bienvenida. Esta mañana fría, tenemos apenas 10 grados, acostumbrémonos al frío porque los próximos días, alcalde, se vienen helados en la región metropolitana. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este seminario Felicidad en el trabajo, ficción o realidad, una instancia que busca reflexionar, compartir evidencias, experiencias en torno a uno de los pilares más importantes que es el bienestar laboral. Antes de todo, vamos a revisar un video, estamos en un subterráneo, así que es importante tomar ciertas medidas de seguridad, así que corre video. Bienvenidos al auditorio del Instituto Profesional IPLASEX. Con el propósito de proteger la salud de nuestros invitados y colaboradores, los invitamos a seguir las siguientes recomendaciones de seguridad. Familiarízate con las señales de seguridad. Estas nos ayudarán a identificar de manera rápida las indicaciones de seguridad como vías de evacuación. En el auditorio encontramos una en la entrada principal y una en la parte trasera. En caso de evacuación, mantén siempre la calma y evacúa hacia la salida que tengas más cercana. Te recomendamos seguir este flujo al momento de evacuar y seguir las indicaciones del personal de seguridad. Mantén siempre los pasillos despejados. En caso de una emergencia, es importante que no haya obstáculos al momento de transitar. Si eres expositor y te encuentras en el escenario, ten presente el desnivel de las escaleras al momento de bajar, como también al momento de transitar cerca. Implementos de seguridad serán exclusivamente usados por personal especializado. Silencia o apaga tu celular. Esto nos ayudará a disminuir las probabilidades de que nos distraigamos. Sitúate siempre en un lugar seguro en caso de necesitar realizar una llamada o enviar un mensaje. En IPLASEX nos cuidamos entre todos. Ya, ahí está, nos sentíamos como arriba de un avión, ¿no? ¿Ah? Como despegando. Ya, lo decíamos, este seminario, felicidad en el trabajo, ficción y realidad. Hay datos que dicen que es más una realidad que una ficción. A ver, las organizaciones con colaboradores felices tienen una rotación menor de 9,4% respecto a los que no lo tienen. También las renuncias voluntarias caen un 2,7%. Estos hallazgos provienen del estudio realizado por BUC, el cual tendremos oportunidad de conocer en profundidad durante esta jornada. En este evento también se realiza en el marco de la inauguración del año académico de la Escuela de Administración y Negocios de IPLASEX, reafirmando el compromiso institucional con formar profesionales conscientes del valor del bienestar organizacional y el desarrollo humano dentro de las empresas. Asimismo, este seminario se enmarca en las acciones de extensión académica de vinculación con el medio, impulsadas obviamente por IPLASEX, las cuales buscan conectar a nuestra comunidad educativa con los desafíos y tendencias del mundo laboral contemporáneo. Saludamos afectuosamente a quienes nos acompañan de manera presencial aquí en el auditorio y a quienes están conectados, son varios, a través de distintas regiones del país, a través del Zoom. Queremos extender un saludo muy especial a los representantes de BUC que están aquí presentes, colaboradores clave en la realización de este seminario, gracias a su compromiso con la generación de conocimiento y la promoción de culturas laborales positivas. Hoy podemos compartir con ustedes datos e ideas fundamentales sobre la felicidad en el trabajo. También saludamos al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien ha querido ser parte de esta conversación. Alcalde, muchas gracias por estar acá, aportando su experiencia pública en una mirada relevante para este debate. Nos complace dar inicio a esta jornada con las palabras del rector de IPLASEX, Roberto Barriga, quien compartirá su visión sobre el bienestar en las organizaciones. Por favor, recibámoslo con un caluroso aplauso al rector Roberto Barriga. Muy buenos días. La verdad es que para mí es un orgullo y también me produce mucha felicidad el poder estar participando de esta instancia. Para nosotros como IPLASEX, la felicidad, el desarrollo de las personas es fundamental. Evidentemente que como institución de educación nosotros tenemos un propósito muy claro de cómo queremos contribuir al desarrollo del país. Somos una institución que ha venido creciendo con fuerza. Hoy en día tenemos del orden de 50.000 alumnos. Y también nuestra Escuela de Administración y Negocios es una de las escuelas más grandes, con del orden de 13.000 alumnos este año 2025. Este crecimiento y este desarrollo se ha dado en gran medida por la vocación que tenemos nosotros como institución de hacernos cargo de ciertas deficiencias o áreas que no están debidamente cubiertas en el sistema de educación superior. La gente que opta
por programas como los que nosotros ofrecemos, que son programas principalmente a distancia, a través de entornos virtuales de aprendizaje, son personas que no tienen otra alternativa, son personas que trabajan, son personas que tienen compromisos familiares y que su única opción de desarrollo, de lograr ese sueño de tener un título profesional y desarrollarse como persona y también su desarrollo familiar, está puesto en alternativas como la nuestra. Nosotros somos la primera institución en Chile que tuvo programas a distancia. Fuimos la primera institución en Chile que se acreditó siendo una institución que tiene programas a distancia. Somos la primera institución que llegó al nivel avanzado en acreditación también con programas a distancia. Y esto lo hemos hecho justamente para poder provocar este cambio desde el punto de vista del sistema de educación superior. La discusión acerca del acceso a la educación superior ha estado principalmente centrada en el financiamiento, pero pocos se han detenido a reflexionar acerca de la problemática de acceso para personas que tienen condiciones que les hace imposible poder estudiar en los sistemas tradicionales. Personas que necesitan flexibilidad. Y ahí es donde hemos estado nosotros. Sin embargo, a veces parece que las señales que se dan van en el sentido contrario. Por ejemplo, el proyecto FES, que se está buscando impulsar para reemplazar el crédito con aval del Estado, deja fuera todos los programas con educación a distancia. Y eso para nosotros, desde nuestra perspectiva, es un tremendo error. Ahora bien, dentro de lo que nosotros hemos buscado para seguir haciendo este aporte a la sociedad, no solamente se ve reflejado en el trabajo que hacemos con nuestros alumnos y con la comunidad, sino que también se ve reflejado en el trabajo que nosotros hacemos con nuestros colaboradores. La felicidad en el trabajo para nosotros es fundamental. Nosotros creemos que todos nuestros colaboradores tienen que encontrar un espacio de desarrollo personal en nuestra organización. Tienen que tener las herramientas y también la visión para poder apropiarse de este proyecto que a todos nosotros nos conmueve. Ese trabajo no es un trabajo trivial, no basta con decir que somos una institución que tiene una vocación social. Tenemos que encontrar herramientas, mecanismos, entender muy bien el perfil de nuestros colaboradores para ir generando ese espacio de encuentro que finalmente reditúe no solamente al proyecto institucional, sino que a las propias personas. Nosotros, por tercer o cuarto año, hemos participado de Great Place to Work. Este año estamos muy contentos porque como grupo entramos dentro del ranking, logramos el lugar número 18 de las mejores empresas o instituciones para trabajar en Chile, en la categoría que creo que llegaba hasta 1000 colaboradores. Así que eso nos pone muy contentos porque demuestra que todo el esfuerzo que hemos hecho y el trabajo que hemos venido impulsando ha tenido su efecto. Ahora tenemos este seminario donde tendremos la oportunidad de conocer otras realidades, de que distintas personas que han razonado acerca de esto nos cuenten sus perspectivas y nos ayude no solamente a enriquecernos nosotros como organización, sino que también a hacer un aporte a la sociedad al poner esto a disposición de muchas otras personas. Quiero agradecer especialmente a todos quienes nos acompañan, los que van a ser panelistas, van a participar de estas conversaciones que sin duda han tenido que dejar de lado sus abultadas agendas para venir a participar de esta instancia. Quiero agradecer especialmente al alcalde que dentro de todas sus preocupaciones y urgencias se ha hecho este espacio para poder participar de esta conversación y también aportarnos. Agradecer a quienes han hecho posible este seminario, esta instancia, a todos quienes están aquí presentes. Pero quiero hacer énfasis en los cientos de personas que están conectadas por streaming. Nosotros somos una institución que tiene esta propuesta a distancia y por lo tanto lo que ustedes ven reflejado en este auditorio no es más que la punta del iceberg. Así que con estas reflexiones los dejo para que disfrutemos de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por sus palabras y a continuación damos paso, invitamos al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien dará unas palabras inaugurales en esta jornada. Su presencia, lo decíamos antes, da realce a este encuentro y también nos permite abrir la conversación con una mirada desde lo público sobre el bienestar laboral. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias. Es bueno verlo en otro plano. A veces nos entrevista y uno, Hartas veces. no sé si uno es muy feliz a veces con las preguntas, Dejémoslo ahí nomás, alcalde. con los interrogatorios esos en la tele a color. Hace poco estaba con los directores del municipio en una reunión de trabajo en donde queríamos contarles cuál es nuestra visión de lo que tenemos que hacer y les daba un par de ejemplos de la diferencia en cómo uno dimensiona su labor, su rol. Yo fui muy enfático, por supuesto, porque es un municipio respecto de lo que es ser servidor público y no simplemente un funcionario público, que son dos cosas muy distintas.
Lo mismo pasa con el ponerse la camiseta, ¿cierto?, del lugar en donde uno está. El tema de la felicidad requiere, y después leo algunas palabras que me escribieron los chiquillos del equipo, si están buenas fui yo, si están malas fueron ellos. Y le decía a los directores que con dos ejemplos uno puede entender más o menos de qué estamos hablando. Yo, ustedes saben, fui carabinero hace muchos años. A principios de los 90, me acuerdo perfecto, uno le preguntaba a un carabinero que estaba parado en una esquina controlando el tránsito a primera hora. Y hacía el ejercicio de decirle, oiga, ¿cuál es tu pega acá? ¿Cuál es tu función? Y la respuesta del carabinero recién salido, probablemente con un grado de inicio en la carrera, era, yo estoy aquí para que funcione la ciudad. Si yo no estoy aquí, no funciona. Si yo no hago este trabajo, aquí colapsa todo, la gente no llega a su trabajo, no llega al médico, no llega al examen, etcétera. O sea, mi rol es que funcione la ciudad. No solo la seguridad, era mucho más amplio. Me tocó la experiencia después de trabajar en Gendarmería de Chile en reinserción social, y tuve oficina en Colina 1 y 2 dentro de la cárcel. Y recuerdo haberle preguntado a un sargento antiguo ya que estaba a cargo de una puerta que daba acceso desde el interior de la cárcel, donde estaban los presos, hacia afuera. ¿Cuál era su rol ahí? Y la respuesta que él me da es, yo abro y cierro un candado. Y estuvimos conversando un rato y yo le hacía ver la importancia de que él tuviera el control total, la seguridad de ese acceso, de esa puerta. Ese acto mecánico de abrir o cerrar un candado significaba mucho más que aquello. Era la diferencia entre que los presos estuvieran dentro o se escaparan. Y conversamos harto con eso y lo conversaban pues en Gendarmería y de verdad ahí hacía falta, yo creo que se ha avanzado mucho en eso, en integrar esta visión respecto del rol que uno cumple como funcionario público, como servidor público. Y hace poco me tocó la ceremonia de retiro aquí en el Palacio Cousiño de funcionarios del municipio y había gente que se iba después de 50 años trabajando en el municipio. 50 años, 55 años uno. Evidentemente hoy día eso no es lo normal. Un joven hoy día no piensa estar más de 4 o 5 años si es que en un lugar de trabajo. Y cuando le preguntaba a ellos si habían sido felices en el trabajo, porque fue parte de la conversación, estaba la gente de bienestar, estaba una caja de compensación, etcétera, todos me dijeron que sí, que se habían sentido orgullosos los 50 años trabajando en el municipio. Por supuesto, en condiciones a veces precarias, que son importantes para la felicidad, medioambientales o de equipamiento. Y quizás la mayor frustración de muchos de ellos era que se sentía que su trabajo era incomprendido, porque habían dejado muchas veces sus familias de lado, habían llegado tarde a la casa, no habían podido ir a la reunión de colegio, la hija o el hijo, pero que la ciudadanía de todos modos se quejaba porque eran tantas las necesidades que aunque uno trabajara a 2000 por hora, no alcanzaba a cumplir con las expectativas ciudadanas. Y conversábamos después con la gente del equipo nuestro esa respuesta. Pero ellos se fueron orgullosos todos, 40, 30, el que menos, 30 años de servicio en la Municipalidad de Santiago. Gente que toda una vida, 50, 55 años de trabajo en el municipio, y estaban de verdad orgullosos de la labor que habían cumplido. Y conversábamos nuevamente, vuelvo a insistir, la diferencia entre el funcionario y el servidor público. Quiero agradecer la invitación de Plasex, saludar al rector, a sus académicos, al personal que trabaja, a toda la gente, el equipo de trabajo de esta importante institución que tiene más de 50.000 alumnos, innovadora. Conversábamos recién en lo que es el uso de las tecnologías que hace 20 años cuando ustedes empezaron eran una rareza. Hoy día, después de la pandemia, sobre todo con el impulso gigantesco a las tecnologías, el Zoom, etcétera, son hoy día ya más comprendidas, más atendidas y nos permiten confiar en ello. Quiero
Por eso agradecer al rector, don Roberto Barriga, al vicerrector académico, don Agustín de la Cuesta, por su amable invitación a este evento. Extiendo también mi reconocimiento a los representantes de BUC y a cada uno de ustedes por su valiosa presencia. Instancias de diálogo como esta nos invitan a reflexionar sobre un tema fundamental para el futuro de nuestras comunidades, la felicidad en el trabajo. Porque el corazón del progreso está en las personas. No podemos hablar de desarrollo verdadero si no ponemos el centro en el centro, a quienes día a día aportan con su esfuerzo al bien común. Y uno de los factores más determinantes para su bienestar es precisamente la felicidad laboral. Cuando los trabajadores y trabajadoras son felices, su compromiso crece, su productividad se multiplica y su creatividad se potencia. La felicidad en el trabajo no solo mejora la calidad de los servicios públicos y privados, también dinamiza el comercio, fortalece el tejido social, que es muy importante, revitaliza nuestra economía local. Una fuerza laboral feliz no es solo un indicador de bienestar, es una verdadera fuerza transformadora. Pero sabemos que la felicidad laboral no surge espontáneamente, se construye a partir de condiciones concretas que debemos promover juntos. Una de ellas, quizás la más urgente hoy día, es la seguridad. La seguridad de los trayectos y lugares de trabajo no solo combate el temor, sino que también entrega confianza, disminuye el estrés y reduce el ausentismo laboral. Además, la seguridad amplía la libertad y las oportunidades laborales. Más que un requisito básico, es una expresión de respeto por la dignidad de cada trabajador que transita y trabaja en nuestra comuna de Santiago. Asimismo, la infraestructura es un pilar esencial. No podemos hablar de felicidad si no aseguramos entornos adecuados, edificios seguros, modernos como este, oficinas, espacios públicos limpios y asequibles. Una infraestructura inclusiva pensada para todos, personas con movilidad reducida, familias, adultos mayores. No solo favorece el bienestar, sino que abre verdaderas oportunidades de desarrollo humano. Junto a ello, debemos considerar el impacto que tiene el hermoseamiento urbano en la vida diaria. Calles limpias, parques cuidados, espacios culturales vivos y murales que rescatan nuestra identidad transforman no solo el paisaje físico, sino también la cultura de quienes la habitan. Un Santiago que se embellece es un Santiago que inspira y que proyecta esperanza. Sabemos que el entorno laboral no se limita a las paredes de una oficina. La experiencia del trayecto, la calidad del transporte, los servicios disponibles y el ambiente de nuestros barrios también marcan el ánimo con que comenzamos y terminamos cada jornada. Por eso, cada mejora en el espacio público, cada avance en conectividad, cada inversión en cultura o deporte también contribuye a una mejor calidad de vida laboral y a la mayor cohesión social. En ese contexto, como Municipalidad de Santiago, hemos asumido con responsabilidad el desafío de liderar estos cambios. En materia de seguridad estamos trabajando intensamente para duplicar en los próximos meses nuestra dotación de seguridad municipal. Cada barrio tiene su propia realidad. No es lo mismo Make que Franklin, ni Franklin que Las Tarrias o el barrio universitario donde nos encontramos. Sin embargo, hay algo que es transversal. Donde avanzan las incivilidades, también avanza el delito. Y para hacerla retroceder debemos recuperar y controlar el espacio público. Por eso estamos fortaleciendo la iluminación, mejorando el aseo, el ornato y avanzando en la instalación de recursos tecnológicos como cámaras de televigilancia y cámaras corporales para nuestros equipos de seguridad. En paralelo estamos renovando y hermoseando nuestro entorno. Hemos adquirido nuevas hidrolavadoras, estamos limpiando y pintando espacios públicos y gracias a alianzas con el sector privado hemos restaurado fachadas patrimoniales como por ejemplo el Teatro Municipal con el apoyo de empresas como ICI, Pintura Cerecita y otras marcas que han confiado en este proyecto gigantesco que fue donado íntegramente a la comunidad de Santiago. El municipio es un continuo y en esa lógica estamos avanzando en proyectos heredados de administraciones anteriores que corresponden a esa visión de largo plazo. Actualmente, por ejemplo, estamos en la adjudicación y mejora de un parque, el Parque Portales, de 4.500 millones. Además, estamos trabajando en conjunto con la Delegación Presidencial y el Ministerio de Transporte en la mejora de paraderos y estaciones de transbordo, proyecto de 4.600 millones. Hemos elaborado proyectos de mejoramiento de parques y plazas con inversiones por más de 3.000 millones en sectores como Apocho, Paseo Bulnes, Parque Los Reyes, Plaza Brasil, San Borja, Parque Bogotá, Plaza Bogotá, entre otros. Desde el sector privado también impulsamos proyectos estratégicos como el MUD de Santa Rosa, desarrollado por Territoria, que mejorará no solo Santa Rosa y San Isidro, sino también el emblemático barrio París-Londres. Mirando hacia el futuro, estamos innovando con nuevas consultas al mercado porque queremos instalar en los distintos barrios postes inteligentes integrando tecnología de punta, cámaras, sensores, conectividad Wi-Fi
que nos permitirán mejorar la seguridad, el monitoreo ambiental y la conectividad digital. Sabemos que nada de eso será sostenible si no contamos con la capacidad de resguardar los espacios públicos recuperados. Y quiero ser muy claro con esto. La magnitud de la crisis de seguridad nos exige hacer un esfuerzo gigantesco. Pero no lo vemos como un gasto, lo vemos como una inversión. Invertir en seguridad, en infraestructura, en hermoseamiento urbano, es invertir en reactivar nuestro comercio, en atraer nuevamente el turismo, en recuperar oficinas, en revivir la gastronomía y en reencantar a quienes hacen de Santiago su hogar. Porque cuando las personas están bien y trabajan mejor, y cuando trabajan mejor, nuestra comuna crece, se fortalece y se proyecta al futuro. Una comuna que cuida de sus trabajadores es una comuna más justa, más integrada, atractiva para invertir, para visitar y sobre todo para vivir. La felicidad en el trabajo es un desafío y un objetivo que nos compromete a todos, instituciones, empresas, trabajadores y autoridades. Sigamos construyendo juntos, en este caso, sé que hay estudiantes de todo Chile y gente y académicos de todo Chile observando y viendo probablemente posteriormente la grabación que va a quedar a disposición de ellos, pero sigamos construyendo juntos un Santiago que no solo funcione, sino que también inspire. Un Santiago donde el trabajo sea mucho más que un sustento, sea un motivo de orgullo, de realización y de esperanza. Muchas gracias. Agradecemos al alcalde por su participación y por compartirnos su mirada sobre esta importante instancia en el sector público. Y ahora pasamos a otra etapa. Damos la bienvenida a Leslie Warren. Ella es jefa de investigación de BUC, quien nos presentará los hallazgos del estudio sobre felicidad laboral, que ha generado importantes reflexiones en organizaciones de todo el país. Bienvenida. Hola, buenos días. Primero quiero dar las gracias a iPlacex por invitarnos a ser parte de este seminario del inicio de año para compartirles un tema que a nosotros en BUC nos inspira, nos moviliza y que tiene que ver con la felicidad organizacional. BUC, no sé si conocen todos lo que es una empresa chilena, partió hace 8 años atrás con un propósito muy claro, que es crear lugares de trabajo más felices. Entonces estamos muy conectados finalmente con este tema. Y lo hacemos a través de nuestro servicio principal, que es un software de gestión de personas, una plataforma donde las áreas de personas pueden centralizar todos sus procesos, sus tareas para cumplir, ¿verdad?, con sus objetivos. Pero además, este propósito tratamos de cumplirlo con nuestro impacto social, ojalá tener un impacto a nivel país con poner conversaciones sobre la mesa, poner evidencia, y por eso hace un poquito más de 2 años creamos un área de estudios dentro de BUC para efectivamente generar esa evidencia que ayude a las organizaciones, a la sociedad en general, a tomar buenas decisiones dentro, poniendo el foco en las personas, ¿ya? Y por eso, bueno, podemos compartirles los hallazgos de este estudio, y quería partir con esta frase. No sé si conocen a Richard Branson. Él es el fundador del Virgin Group, un grupo muy exitoso mundial, ¿verdad? Y él dice lo siguiente: cuida a tus empleados y ellos cuidarán tu negocio. Es tan simple como eso. Empleados sanos y comprometidos son tu mayor ventaja competitiva. O sea, él, siendo un empresario, ¿verdad?, un fundador de una gran empresa, hace como este llamado a otros dueños, empresarios, poniendo el foco en las personas, poniendo la conexión, ¿verdad?, entre las personas, el bienestar de ellas, con el resultado del negocio. Finalmente esa es la importancia, el link que tiene para una persona tan exitosa como él. Entonces esto nos da como nuestro puntapié inicial. ¿Y qué hemos hecho desde BUC para poder ayudar a las organizaciones para avanzar en bienestar, en felicidad organizacional? Creamos una herramienta, partimos como una encuesta, ¿verdad?, para poder medir, para que las empresas pudieran medir su nivel de felicidad organizacional y poder avanzar, ¿ya? Hoy día esto es una certificación que mide a través de una encuesta estandarizada a todas las empresas que decidan medirse voluntariamente y les permite entender cuáles son sus brechas, cómo pueden avanzar.
se genera un ranking, ¿verdad?, de las empresas más felices y se forma esta comunidad que permite, ¿verdad?, a las empresas identificar, relacionarse con otras, compartir buenas prácticas y avanzar en este tema tan importante que es la felicidad organizacional. Esto partió el 2021, este ya es el 5º año, en 4 países, más de 160.000 colaboradores se han medido con esta encuesta, y esto nos da información muy útil, finalmente, más que una encuesta que se aplica a las empresas, esto nosotros lo tomamos para poder generar esta evidencia y esta información relevante para las organizaciones, ¿ya? Con este fin, que las organizaciones puedan tomar decisiones en base a datos. Y esto nosotros estamos muy convencidos desde BUC. Finalmente las áreas de personas son estratégicas en el negocio de toda organización. Son las que atraemos el talento, lo capacitamos, lo potenciamos para que la empresa pueda lograr sus objetivos, los objetivos económicos o los que sea que se proponga, finalmente se hacen a través de las personas, ¿ya? Y por eso es importante que como áreas de personas seamos cada vez más estratégicos y tomemos nuestras decisiones basadas en datos y en evidencia. Y entonces a partir de todo esto nace el estudio de felicidad organizacional. Ya lo hemos hecho en 2 años consecutivos, precisamente porque está muy conectado con nuestro negocio y porque tenemos datos que nos pueden sustentar. Y acá les voy a presentar un breve resumen, después ustedes lo pueden ver en el estudio digital, pero quiero presentarles qué tan felices somos en el trabajo, ese va a ser como el primer capítulo, por qué la felicidad es importante y después cómo lograrlo, los 5 predictores de la felicidad organizacional. Y para partir, para que tengan un poquito de contexto cómo hicimos este estudio de felicidad organizacional, primero, lo más quizás relevante de todo es la encuesta Building Happiness, que ya se las comenté. Esta encuesta en la que han participado muchísimas empresas. En la última edición 2024 participaron 775 organizaciones, más de 75.000 colaboradores, por lo tanto es evidencia muy robusta que nos permite analizar y poder generar esta información. Segundo, datos administrativos de las empresas que participan en Building Happiness y que usan BUC. Podemos generar indicadores, cruzar y poder entender ciertas dinámicas que sean que les voy a mostrar después. Y tercero, también les mandamos una encuesta complementaria a estas organizaciones para entender sus políticas, para entender cuáles son sus prácticas en ciertas cosas y cruzar eso con sus resultados, ¿ya? Para saber también qué impacto tienen ciertas políticas organizacionales. Un poquito de la muestra no me voy a detener acá, pero para que vean, el 65% de los colaboradores que respondieron la encuesta del 2024 fueron de Chile, ¿ya? Entonces es como bien robusto en Chile. Y hay diversidad en género, diversidad en el tamaño de la empresa, generacional, entonces es algo que está como bien, con harto dato y bien diverso. Y acá vamos con los principales resultados. Primero, el qué tan felices son las personas en sus trabajos. Y acá les voy a presentar datos de Chile particularmente. Lo que obtuvimos a través de la encuesta Building Happiness, ante la pregunta explícita, si eres feliz en tu trabajo, las personas que contestaron que estaban de acuerdo o muy de acuerdo con esa afirmación fueron un 78%. Esto de las personas en empresas que se midieron en Building Happiness. Y cuando hicimos esa misma pregunta en una encuesta más abierta para personas que no necesariamente estaban en estas empresas, sino que podía contestar cualquier trabajador del país, esta cifra decayó a 60%. Entonces, lo primero que podemos ver es que las personas que están en organizaciones que al menos se están midiendo, que tienen una intención, o quizás que han avanzado un poco más, pero al menos esta intención de avanzar, tienden a ser más felices que el común, el promedio de las personas. Y después también, algo que conversábamos hace poquito también, es que la generación Z y millennials, que son los más jóvenes, ¿verdad?, son los menos felices, ¿ya? Tiene varios hallazgos adentro, pero tiene que ver con sentido de pertenencia, el propósito, que también lo conversábamos arriba. Y acá gráficamente, para que también se hagan una idea, abajo están las categorías de generaciones, ¿verdad? De más joven a mayor. Y esta es la pregunta de si soy feliz en mi lugar de trabajo. En las barritas tenemos el promedio de Latinoamérica y en la línea amarilla, Chile, el resultado de Chile. Entonces vemos que efectivamente está este 78%, pero hay como un quiebre mayor, ¿verdad?, en las generaciones más jóvenes respecto a Latinoamérica. O sea, si bien en todos los países se da que las generaciones más jóvenes tienden a ser menos felices, en Chile particularmente
se da este quiebre en que comparado con Perú, Colombia y México, los jóvenes son menos felices que en los otros países, ¿ya? Entonces, eso es uno de los hallazgos principales que probablemente después se va a discutir en el panel. Después el por qué es importante, ¿ya? Y acá, en general, la conexión que se hace de felicidad tiene que ver con que las personas más felices son más creativas, están más motivadas, están más comprometidas. Y nosotros lo que quisimos hacer en este estudio en particular era tratar de conectar la felicidad con algún dolor que tuviera la organización en el negocio, ¿verdad? Poder conectar y conversarlo con el gerente de finanzas, con el gerente general, algo que le duela realmente, ¿ya? Entonces lo que hicimos fue cruzar los indicadores de rotación de las empresas con sus niveles de felicidad, ¿ya? Entonces, abajo en el eje X está el porcentaje de colaboradores felices de las organizaciones y en el eje Y está su rotación, ¿ya? Entonces, lo que vemos, la línea amarilla, es que finalmente, a medida que tenemos mayor porcentaje de colaboradores felices en la organización, la rotación tiende a disminuir. Hicimos este mismo análisis con el porcentaje de renuncias, la tasa de renuncias, que son voluntarias, ¿verdad?, por parte de los colaboradores, y está este mismo efecto. Entonces, a medida que tenemos más proporción de colaboradores felices, tenemos menos índices de rotación y de renuncias en la organización, y este es como un hallazgo súper clave para poder conectar efectivamente con un dolor del negocio en sectores con alta rotación, como construcción, comercio, ¿verdad? En sectores donde nos preocupa más quizás la rotación, donde yo tengo que invertir mucho más en capacitar, ¿verdad? Significa un dolor importante. Acá, los costos efectivamente que tiene la rotación laboral en un negocio, la pérdida de conocimientos, costos asociados a la búsqueda y selección, pérdida de productividad, de capacitación, de sobrecarga. Entonces, este link que hacemos entre la felicidad y rotación es súper relevante para las organizaciones ponerlo sobre la mesa y tomar decisiones que en el fondo invertir en felicidad tiene un correlato, ¿verdad?, positivo con el resultado. Y después el cómo. Los 5 predictores de la felicidad, a partir de este estudio, tiene varias dimensiones la encuesta, entonces analizamos efectivamente cuál de los factores eran los más relevantes para predecir la felicidad organizacional en las empresas. Y acá les voy a como comentar de mayor a menor como en el impacto que tiene, ¿ya? El mayor factor es el sentido de pertenencia, ¿ya? Esta sensación de que yo comparto algo mucho más trascendental con mi organización es el que genera mayor probabilidad de ser feliz en el trabajo. Después, creer que tu trabajo tiene un propósito, ¿ya? Que estás impactando o lo que sea el propósito, que tú lo compartes y tienes un propósito, ese trabajo que haces tiene 3,5 veces más probabilidad de ser feliz en el trabajo. El sentirse reconocidos y valorados por la organización, 2,2 veces más probabilidad de ser feliz en el trabajo. Lograr conciliar la vida laboral y personal, 2,1 veces. Y en el quinto lugar, los que perciben que su remuneración es acorde al trabajo que realizan, o sea, la percepción de remuneración justa, 2 veces más probabilidad de ser feliz en el trabajo. Entonces, estos son los 5 factores mayores predictores de la felicidad organizacional, todos con su impacto. Y quisimos hacer esta analogía para acordarnos un poco de estos conceptos con un barco, un velero, y que en el fondo, en su base, la parte más higiénica, más material, donde se sustenta, ¿verdad?, todo lo que viene arriba, están 2 conceptos, la remuneración y la conciliación, que hoy día la conciliación también pasa a ser súper relevante para todas las generaciones. Después viene este mástil, ¿verdad?, donde después se van a desplegar estas velas, que este mástil es como el reconocimiento, ¿ya? Y después estas velas que nos permiten como avanzar más rápido y desplegarnos, son el trabajo con propósito y el sentido de pertenencia, ¿ya? Entonces vamos como de lo más material a lo más trascendental. Y luego también preguntamos esto para cerrar. Ok, sabemos que la felicidad es importante, que tiene un link con el negocio, sabemos cuáles son estos factores más importantes, pero ¿cuánto desde la organización puedo hacer
para potenciar la felicidad de mis personas, ¿verdad? Y vimos ciertas políticas que habían hecho las empresas con sus resultados y concluimos que el 30% de lo que varía la felicidad laboral de un colaborador se debe a políticas o iniciativas de las organizaciones, porque obviamente hay mucho que pone de su cosecha cada persona, ¿verdad?, para ser feliz en el trabajo. Pero hay un 30% que depende del impacto que tengan las políticas empresariales. Y acá algunos ejemplos, por ejemplo, tener políticas claras de remuneraciones, tener evaluaciones de desempeño, feedback, informar a la empresa sobre los resultados de la organización. O sea, cosas tan sencillas que a veces no requieren recursos, ¿verdad? Finalmente terminan teniendo un impacto positivo en temas como sentido de pertenencia, propósito, que son las que estaban más arriba en términos de impacto. Así que algunas conclusiones para repasar lo que vimos. Los colaboradores en organizaciones que se miden tienden a tener mejores índices de felicidad. Organizaciones con mayores índices de felicidad presentan menor tasa de renuncia y de rotación. Los 5 predictores más relevantes: sentido de pertenencia, trabajo con propósito, reconocimiento, conciliación y remuneración. Y las políticas y prácticas de la organización tienen un efecto significativo en la felicidad de las personas, ¿ya? Esas son las principales conclusiones. Agregaría también ahí el tema de los jóvenes, que seguramente a varios les está tocando desde sus organizaciones llevar, así que un gran desafío ahí. Eso, muchas gracias. Leslie, ¿pidieron abrir un espacio de pregunta ahora o no? Si quieren alguna pregunta en este espacio, exactamente, si quieren acá o... ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí. Sí. Yo aguanto con la primera. Dale. Que hay que abrir y romper el... Oye, ¿hay alguna diferencia en la medición respecto? Porque siempre en estas cosas las multinacionales como que las traen más dentro de la empresa, dentro de la cultura, a diferencia del Made in Chile, las empresas que son nacidas y criadas aquí en Chile. ¿Hay alguna diferencia respecto a las empresas multinacionales que este tipo de temas lo tienen mucho más dentro de la cultura que las chilenas, propiamente tal, o no hay tanta diferencia? Mira, no te podría decir así como claramente Sí. no hemos hecho ese corte, pero las empresas multinacionales tienden a tener políticas más, en el fondo han iterado mucho más, ¿ya? Tienen mayor experiencia en distintos Tienen más países, avanzadas, quizás. tienen un poco más avanzados ciertas políticas que quizás en Chile están menos avanzadas, o en los países latinoamericanos en general. Pero, por ejemplo, esto de informar frecuentemente a todos los colaboradores lo que está pasando, cómo lograr ciertos objetivos, son cosas que, o las políticas de remuneraciones, de compensaciones súper claras y transparentes, son cosas que en general en las organizaciones multinacionales están mucho más avanzadas, ¿ya? Diría que eso sería como la principal diferencia con países más latinoamericanos. Por allá. Dale. Ahí van a pasar un micrófono, de mano. Gracias. Bueno, mi pregunta va más por el lado, ya vimos la parte positiva, pero ¿cómo se responde a las empresas que quizás ven la felicidad como un extra y no como parte del centro de la industria? Ya, buena pregunta. Y eso es lo que estamos tratando desde Book de impulsar, en el fondo, esta conexión con el negocio. Yo creo que eso es súper importante, como promover dentro de las organizaciones lo clave que es el área de personas. Primero, ya como yéndome a lo más macro, el área de personas, las decisiones que toma van a ser claves para el resultado del negocio. O sea, qué personas vamos a elegir, cómo vamos a mantener, fidelizar esas personas dentro de la organización, cuáles van a ser los planes de carrera, cómo yo voy a lograr los objetivos que tengo en mi organización en 5 años más, qué planes de capacitación tengo que hacer hoy para prepararme. Entonces, esas conexiones con el negocio son las que estamos tratando de hacer en Book. El primer paso fue un poco relacionarlo con los índices de rotación y de renuncia, que sabemos que son un dolor. En el siguiente estudio, el de este año, queremos profundizar un poco más en eso, para efectivamente darle herramientas a las áreas de personas para poder ir a sentarse con el gerente general y en el fondo hacer el punto de que invertir, esto es una inversión que se paga, efectivamente. Invertir en felicidad finalmente tiene sus consecuencias positivas para el negocio. Así que es un trabajo ahí que estamos haciendo atenta a los nuevos estudios. Gracias. ¿Hay más preguntas? Parece que no. Leslie, Gracias. muchas gracias. Sí.
Muchas gracias por mostrarnos con evidencia concreta cómo los entornos laborales obviamente influyen directamente en la motivación y compromiso de las personas. Ahora pasamos a otra etapa en este seminario, a nuestros panelistas, que están aquí en la primera línea, a subir al escenario para dar inicio a un conversatorio que nos permitirá conocer distintas experiencias sobre la felicidad en el trabajo, desde la academia, la gestión del talento, también el liderazgo organizacional. Sean todos bienvenidos nuestros panelistas. Primero, Juan Carlos Bacarreza, director de la Escuela de Administración y Negocios de IPLASEX. Juan Carlos, bienvenido. Acá. También a Isidora Silva, ella es subgerenta de Corporativa de Cultura, Experiencia y Gestión del Cambio del Banco BCI. También a José Tomás Villanueva, jefe de Cultura y Cambio de Sky. Y Teresita Morán, también Country Manager de Book. Se va el alcalde le agradecemos su presencia. Muchas gracias, alcalde, por su presencia. Le van a hacer entrega un regalo por acá. La vamos a hacer dentro de lo que pueda. Sí. Muy bueno. Ya. Muchas gracias, alcalde. Y también ahí subió al estrado aquí Teresita Morán, Country Manager de Book. Yo me paso para acá. Tengo un estudio de televisión. Ya, la primera pregunta es bien importante en base a lo que hemos escuchado. ¿Por qué la felicidad organizacional es estratégica para el negocio? Según este estudio que vimos, las organizaciones con mayor felicidad tienen menos rotación, menos fuga de talento, más productividad. La primera pregunta, Isidora, para ti, desde tu rol en BCI, ¿cómo han integrado la felicidad organizacional como una ventaja estratégica en el banco? Diría que, bueno, se condice mucho cualquier cosa que podamos decir de lo que estamos haciendo hoy día y hace varios años ya en el banco, con los mismos hallazgos que estaba presentando Leslie recién. Si miramos, nosotros no usamos tanto el concepto de felicidad para promover justamente los mismos valores que están detrás de la felicidad. Más que nada hemos ido hablando del concepto de engagement, pero el de fondo que siempre termina resonando es el de plenitud en el trabajo, el de estar en armonía. Usamos mucho la lógica de potenciar lo bueno de la vida con lo mejor del trabajo y creemos firmemente, y lo hemos podido ir comprobando, que las personas que se sienten en PCI con la posibilidad de poder potenciar lo bueno de su vida, con todo lo que tu vida incluye, ahí hay mucho de armonía, hay mucho de sentido de pertenencia también, hay mucho de diversidad y inclusión, con lo mejor del trabajo, que tiene que ver con que siento que lo que hago tiene un impacto, tengo una motivación importante de hacerlo cada vez mejor. Las personas con las que me relaciono en el trabajo son personas que me inspiran, que me aportan, a las que yo también quiero dejar una huella. Y estos dos lados de la ecuación son los que nosotros hemos ido viendo que tienen un fuerte impacto en el negocio. Lo hemos visto desde los ámbitos de rotación, retención del talento, como presentaba Leslie, pero también los hemos visto en la intención de innovar, la intención de formar equipo, la voluntad de colaborar con otros, que en el fondo tiene mucho que ver también con cuán feliz y motivado me siento en lo que estoy haciendo. También los demás panelistas pueden tener el espacio para ir complementando, para que se genere una suerte de conversación. José Tomás, ¿cómo se equilibra la exigencia operativa de una aerolínea, o sea, no es poco, con la necesidad de construir ambientes laborales felices? Uno podría pensar que es como medio incompatible. Wow, sí. Oye, antes de responder, muchas gracias por la invitación, ¿ah? Y saludos a todos los que nos están viendo también. Gracias por la pregunta. Sí, la verdad es que la exigencia operacional de una línea aérea es súper exigente, tanto por factores externos como internos, que pueden estar a control o no control de nuestro. Y me gustaría ahí, para poder como contestar la pregunta, basarme en lo que son los temas de seguridad operacional, ¿ya? Que eso es un tema muy importante para las aerolíneas. Y uno podría pensar si como hay que cumplir con normativas, hay que cumplir con las normativas de la DGAC, que es la Dirección General de Aeronáutica, y la seguridad, si se ve en el fondo impactada, puede impactar tanto a pasajeros como a la interna. Entonces, un poco lo que hemos trabajado a la interna es que la seguridad, para que no sea un obstáculo y poder, en el fondo, lograr construir lugares con un buen clima laboral o ambientes felices, es que sean parte de la cultura.
cuando tu día a día, cuando la forma en que tú haces las cosas dentro de Sky, en este caso, son parte de la seguridad. De hecho, parte de nuestros valores es ser correcto y el primer comportamiento a la base es ser seguro siempre. O sea, eso es como está a la base. No llega a ser un obstáculo. ¿No se escucha? No, si se escucha. Ah, sí se escucha. Por si Ya. acaso. Ah, ok. Correcto. No llega a ser un obstáculo para poder construir lugares de trabajo felices o un buen clima. Así que yo creo que así respondería tu pregunta. Sin embargo, hay un tema súper importante que hablaba la ICI, que tiene que ver con el propósito. El propósito de Sky es súper claro, es poner el cielo al alcance de todos. Y cuando uno entiende ese propósito, que no es solamente en el fondo transportar a un pasajero de un punto A a un punto B, sino que estás transportando sueños, estás transportando conexión con familiares, con personas que quizás tienen que venir no sé, a tratarse un tema de salud o también, no sé, temas de negocio, y entiendes que tu trabajo tiene un propósito y va un poco más allá, también eso favorece mucho a un clima laboral positivo, ¿no? Y lo último, ya, lo último, y creo que también es súper importante y tiene que ver con las mediciones, es que además de, en el fondo, esclarecer que esa parte sea parte de la cultura, que en el fondo el propósito sea claro, tiene que ver con estar monitoreando, en el fondo, dentro de la organización las diversas áreas, ya sean las operacionales o las más corporativas. ¿Cómo están? ¿Cómo están las personas? Nosotros hacemos una encuesta, un termómetro de 11 preguntas bimensualmente. Dejamos como la encuesta anual de clima que anteriormente nosotros de hecho hacíamos, y tenemos el pulso cada 2 meses. ¿Cómo están los equipos? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo los acompañamos? ¿Cómo podemos nosotros, en base a nuestra gestión de personas, ayudarlos a ellos a levantar temas? Entonces creo que claro, cuando uno construye una cultura en base a esas exigencias operacionales finalmente, y son parte del día a día, se equilibra Claro. y se puede hacer, en el fondo. Pues dentro de los 5 elementos fundamentales que nos mencionaba Leslie estaba la pertenencia. Yo te veo con calcetines de Sí. Sky. O sea, pertenencia, es decir, poco. A ver, Juan Carlos, ¿cómo se puede preparar a los futuros profesionales para que comprendan el valor estratégico del bienestar en sus futuras organizaciones? ¿Cómo se les prepara? Me voy a tomar unos breves segundos para hacer un saludo muy cariñoso de parte de la Escuela de Administración y Negocios a todos los que están presentes. Muchas gracias por estar presentes, pero también a todos los que están conectados a través del streaming. Escuchamos mucho. Muchas gracias por su presencia. Nosotros estamos haciendo esta actividad como inauguración del año académico, así que también a aquellos estudiantes nuestros que estén escuchándonos y a todos los demás, un gran saludo y deseos de mucho éxito en este año que comienza. Estamos muy contentos con el comienzo del año porque hemos recibido una cantidad de matrículas muy importante que de alguna manera refrenda el trabajo que hemos estado haciendo estos últimos años, porque lo interpretamos como una gran preferencia. Respecto de la pregunta, bueno, hace mucho tiempo, muchos años atrás, la consigna era pan con sudor de tu frente. Bastante distinto a lo que estamos usando hoy. Y no fue hace tanto tiempo atrás. Yo cuando entré al mercado laboral, igual son varios años, todavía eso primaba. Y todos estos temas que estamos conversando hoy, todo el manejo, gestión de los recursos humanos, era muy escuálido. Y uno iba a una oficina de personal y hacía algunas preguntas y a veces no trataban muy bien y era para firmar las vacaciones. Y había un avance significativo desde esos años. La gente de recursos humanos se ríe porque sabe que es así. Y eso es muy fantástico por todo lo que hemos escuchado. Y ha redundado en que la gestión de las personas, la gestión del recurso humano, ha pasado a ser un área funcional relevante de la empresa y, desde el punto de vista nuestro, ha significado tener que ir a ofrecer carreras que son exclusivas de esta disciplina, cosa que años atrás era así. A duras penas había 1 o 2 asignaturas del tema en otras carreras, ¿cierto? Pero ahora tenemos carreras exclusivas en esa disciplina, en el caso nuestro. Nosotros tenemos
la carrera de recursos humanos, otorga un título técnico si tú estudias 2 años y uno profesional de 4. Entonces, ese es un primer elemento que nosotros hacemos para aportar a que en la empresa las personas sean felices en el trabajo, porque aquellos titulados que salen de estas carreras van a tener las competencias para lograr, vimos que el 30% eran políticas de la empresa, ¿cierto? En la felicidad. Ahí están estas personas, asegurando que las políticas de la empresa se hagan de la manera que corresponde, modesta, seria, y aporten a la felicidad de los colaboradores. Estas carreras nosotros las diseñamos con mucho cuidado, recibiendo justamente de la industria lo que van a requerir las empresas de estos colaboradores de las áreas de recursos humanos para llegar a ese objetivo. Y la manera en que lo hacemos, a grandes rasgos, pero lo estamos mejorando, es que visualizamos el ciclo de los recursos humanos. Estos ciclos de recursos humanos parte, no sé, desde la inscripción de cargo, reclutamiento, selección, contratación, inducción, después viene la parte de compensaciones, la parte seguridad y bienestar, capacitación y desarrollo, evaluación de desempeño, ¿cierto? Y al final está la promoción, se lo ha hecho muy bien y Dios no lo quiera, la desvinculación, que es algo que no se puede dejar al arbitrio de cualquier persona, hay que trabajarlo bien. Entonces nosotros visualizamos la formación que damos en estas carreras de ese modelo del ciclo de negocio. De manera que las personas que estudian con nosotros adquieren las competencias para que después cuando vayan a trabajar a empresas como la de nuestros invitados, contribuyan significativamente a lograr la felicidad de los colaboradores y la suya propia también en esos trabajos. Y antes de seguir con Teresita, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a mejorar un poco el audio, porque tiene sobre todo problemas con la gente que nos está viendo a distancia. Aquí se escucha perfecto en el auditorio, así que porque quiero que hacer un tema con los micrófonos y vamos a seguir con este micrófono. Así. Una pequeña pausa. ¿O sigamos nomás? Ya, sigamos. Ya, no he dicho nada. Ya, no he dicho nada, absolutamente nada. Ya, Teresita, seguimos contigo. ¿Cuál es la relación? Claro, veíamos el tema de la felicidad en menor rotación, la gente se queda más, pero en el éxito de la organización. ¿Cuán importante es la felicidad? Porque al final también el éxito, también es importante que la empresa le vaya bien. Lo primero, muchas gracias también por la invitación. Feliz de estar aquí y poder compartir con los que están y también los que están de forma virtual acompañándolos en su inicio de año. Micrófono, ya, ahí sí, ya, nos cambiamos a este micrófono. Sí, bueno, ahí Leslie presentaba en el estudio, primero desde lo más higiénico, creemos que la rotación y las renuncias es un índice bien higiénico de las organizaciones. Todos le ponemos ojo dependiendo de la industria y el contexto, un poco más, un poco menos, pero sabemos que pega, porque pega directamente en los costos, ¿cierto? Tener desvinculaciones o renuncias. Nos pega también en la cultura, nos pega en los equipos, nos pega en las relaciones que tenemos con el cliente o la entrega del servicio. Entonces, eso es bien higiénico y representativo de cómo estos dos indicadores pegan finalmente en distintas partes del negocio. Y creemos que es como el primer sustento. Luego de eso, mirando como el lado positivo, ¿cierto? De cómo la felicidad o el bienestar de las personas aportan el éxito del negocio, si controlamos estos índices higiénicos, podemos pasarnos a que todas las empresas, ¿cierto? Queremos ser sostenibles en el tiempo, queremos crecer, queremos generar impacto y cumplir nuestros propósitos. Y en ese sentido, tener personas comprometidas y que estén bien consigo mismas nos va a permitir también ser más productivos. Hoy día yo creo que está como bien en boga el tema, ¿cierto?, del crecimiento y la productividad. Y también el estudio lo levanta, no entramos tanto detalle hoy día, pero lo pueden revisar después, en cómo el que las personas estén bien consigo mismas las hace más productivas también. Y eso yo creo que es un impacto bien directo con el crecimiento y la sostenibilidad que en las empresas hoy día estamos buscando y en el país añorando con hartas ganas. Entonces ahí hay como un sustento bien concreto de por qué preocuparnos del bienestar y la felicidad de las personas. Y también entenderlo como desde la antropología, o sea, las personas somos una en el trabajo, en la casa o donde sea que estemos. Entonces es súper relevante, por más que podamos separar, ¿cierto?, de repente dejar de lado ciertas cosas cuando entramos al trabajo, seguimos siendo unos, ¿ya? Y en ese sentido, el que estemos bien con nosotros nos permite hacer mejor nuestro trabajo, relacionarnos de mejor manera, ser más productivos, ser más creativos, más innovadores. Entonces, es como bien entendido desde la esencia del ser humano, es como bien concreto, creo.
Gracias, Teresita. Pasemos al siguiente tema. Nos explicaban en el estudio los 5 predictores de la felicidad organizacional. Estos eran el sentido de pertenencia, el trabajo con propósito, reconocimiento, conciliación, remuneración justa. Llevémoslo a la práctica, Isidora. ¿Cómo se promueve el balance entre la vida personal y la laboral considerando la naturaleza de la industria financiera? Gracias. Bueno, ¿cómo se promueve el balance de la vida laboral y personal? Yo les comentaba justo en la pregunta anterior que la forma en que nosotros hemos estado trabajando la felicidad organizacional ha sido desde esta máxima que es potenciar lo bueno de la vida con lo mejor del trabajo. Y aquí me cuelgo de lo que decía la Tere, que es que no es una realidad versus la otra, sino que yo siendo una sola persona quiero potenciar todos mis entornos, mis hobbies, mis pasiones, si tengo hijos, la vida con mis hijos, si estoy soltera y tengo otros, no sé, mascotas o me gusta viajar, también poder potenciar eso, todas estas realidades. Hoy día nosotros nos hemos puesto, primero que nada, esta máxima como una motivación para todo lo que hacemos desde el punto de vista laboral en el banco, buscar que las personas que trabajan con nosotros puedan siempre vivirlo de una manera personal y también desde el punto de vista laboral. Voy a dar algunos ejemplos para irme a lo práctico. Crecimiento. Cuando hablamos de crecimiento en el BCI, hablamos de crecimiento integral. Hablamos del crecimiento desde mis hobbies y mis pasiones, cómo yo puedo crecer en esas cosas que son mis fortalezas y que tal vez no se relacionan directamente con la pega que tengo que hacer en mi día a día, pero sí se relacionan con yo sentirme íntegra y completa. Entonces, mecanismos para eso, tenemos suscripciones a plataformas o a mecanismos de formación que me ayudan a formarme, por ejemplo, en coaching, que no necesariamente soy un líder que lo va a aplicar con todos mis pares, pero lo voy a aplicar conmigo, lo voy a aplicar en mi familia, lo voy a aplicar en otros escenarios de mi vida que me hacen sentirme más pleno, más completo y además redundan en un mejor desempeño mío en la pega. Por poner un ejemplo, cuando hablamos de lograr esta plenitud o esta armonía, también hablamos de políticas formales, procesos habilitadores que permiten que las personas trabajen desde el lugar en que pueden hacer mejor su pega. Hay veces que va a ser remoto y me encanta que estamos hoy día en este mismo contexto desde el punto de vista del aprendizaje, de poder estudiar, aprender, debatir, conocer, también a distancia y no solamente presencial. Bueno, en la banca y en distintas industrias tenemos la convicción de que se puede hacer desde distintos lugares y hay cosas que son más efectivas, más eficientes de hacerse en un lugar de trabajo presencial y otras que realmente se puede rescatar su potencial haciéndose en otro lado. Así que con políticas de trabajo mixto, le llamamos, o trabajo híbrido y flexibilidad, también tenemos ahí algunos mecanismos. Algunos otros ejemplos de cómo logramos conciliar, y acá con esto cierro, hay varios ejemplos más, pero uno muy potente y que ha tenido mucho, mucho impacto también en las nuevas generaciones, tiene que ver con la vida familiar. Hoy día le estamos dando un súper fuerte impulso a todas las medidas de corresponsabilidad. Y no hablo de maternidad, hablo de corresponsabilidad, de cómo los hombres que son padres, las mujeres que tienen guagua, las familias y también las personas que toman la opción en el fondo de vivir con otros, pueden hacerlo y pueden hacerlo en armonía con su trabajo. Y para eso no solamente la flexibilidad es importante, también es importante el bienestar, también es importante, o sea, vivimos en una sociedad que está súper estresada. ¿Cómo manejamos esos niveles de estrés y de sentir que este desafío laboral me da adrenalina, me estimula, pero no me quema? Y ese ha sido otro trabajo súper fuerte para lograr que esta conciliación en todos los ámbitos de mi vida, en el trabajo, en mi casa, con mis amigos, con mi mascota, viajando, con mi hobby, pueda ser potente. Seguimos con José Tomás. José Tomás, de acuerdo a la experiencia de ustedes en Sky, ¿qué medidas han sido importantes, herramientas prácticas y concretas para fortalecer el sentido de pertenencia y los que hacen pero más allá, y también el reconocimiento, que eran dos de los pilares fundamentales, los predictores? ¿Qué herramientas concretas ustedes ahí han puesto en escena? Sí, buena pregunta. Y viendo el estudio era el que sumaba por 5. Sí, pues. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Oye, bueno, en Sky, en una proporción no menor de centennials y millennials, suman casi un 80% de la organización, ¿ya? O sea, es harto. Y una proporción, te diría, 40 y 40 entre centennials y millennials. Por lo tanto, el desafío no ha sido fácil, ¿ya? Estamos frente a una generación, yo soy millennial, ¿ya? Pero de la generación de los más centennials,
Es una generación que quiere las cosas rápido, que le gusta el tiempo, que la flexibilidad es súper importante, pero creo que el hacerlos parte de la organización y de las decisiones, obviamente las cuales se pueden tomar y hacer parte, es súper importante. El año pasado estuvimos en un proceso de reconstrucción y co-construcción de nuestra, no de la cultura, pero sí de los valores y de los comportamientos de Sky. Y fue un proceso en donde los hicimos parte a todos, ¿ya? A todos quienes podían obviamente participar. Fue un proceso de 2, 3 meses, fue un proceso largo. Descubrimos dos cosas importantes. Uno, que los valores estaban más vigentes que nunca, así que no los cambiamos. Pero sí, para los objetivos al futuro, tuvimos que hacer algunos cambios en nuestros comportamientos. Nosotros decimos que los comportamientos fueron a mantenimiento, tal cual como los aviones. Y los cambiamos porque los resultados y los objetivos de aquí a largo plazo son diferentes a los que teníamos antes. Entonces, respondiendo a la pregunta, para poder construir ese sentido de pertenencia, yo creo que es muy importante hacer parte a la gente y a las personas, a los colaboradores, en este caso de Sky. Otro punto importante, y perdón que sea como quizás redundante porque hemos hablado harto del propósito, es que se entienda el propósito, la cadena de valor. ¿Qué aporto yo en mi puesto de trabajo? Y lo vuelvo a repetir al propósito de Sky, que es poner el cielo al alcance de todos. ¿Cómo yo desde mi rol aporto a eso? Nosotros desde el primer momento en que contratamos a alguien y que es un Skyer, así le llamamos a la interna, lo invitamos a las operaciones a volar un primer vuelo no como pasajero, sino como colaborador y que entienda cuál es el servicio que entregamos, que conozca las tripulaciones de cabina, que conozca a los pilotos, que esté con ellos, que conozca el aeropuerto. Y un segundo día en que pueda entender cómo funciona la base de mantenimiento, los equipos, los talleres que están ahí, todos los técnicos, supervisores. Y desde ese primer minuto uno ya empieza a enganchar y empieza a entender cuál es mi aporte final a que o un avión vuele o a conectar a un pasajero, como decía en la respuesta anterior, de conectar con la familia, de conectar con lo que estime conveniente porque esté viajando. Así que nada, creo que ese es como por lo menos algo que ha funcionado. Digo que no es la fórmula perfecta tampoco, pero creo que ese es el camino, ¿no? O sea, ha dado buenos resultados. De hecho, hace poquito hicimos una medición de cultura y justamente tuvimos muy buenos índices de adherencia a nuestros valores, a nuestros comportamientos, que para mí eso genera pertenencia. Obviamente cuando uno se identifica con la organización, con puntaje sobre los 88 puntos. Entonces, súper buenos resultados. Así que eso por lo menos desde la experiencia. Gracias, José como Tomás. pasado. Juan Carlos, a ver, ¿cuál de estos 5 predictores crees que es el más desafiante a desarrollar en los jóvenes profesionales? ¿Cómo lo abordan aquí en IPLESEX? Sí, bueno, lo vimos en la presentación, ¿cierto? Los dos primeros que tienen que ver con el eje o con la dimensión compromiso, ¿cierto? Sentido de pertenencia, sentido de propósito, son las velas que nos mostraba Leslie, ¿cierto? Claramente esos son los dos predictores probablemente más complicados de desarrollar y más aún cuando las personas son jóvenes, ¿cierto? Yo aquí voy a hablar un poco también como desde recursos humanos nuestros. Nosotros en la institución ofrecemos carreras, tenemos toda una actividad académica, pero también tenemos las áreas funcionales de cualquier empresa y hacemos gestión de recursos humanos, yo diría, bien moderna y bien efectiva. Y nos aseguramos, en primer lugar, que haya una muy buena comunicación al interior de nuestra institución, que la misión, la visión, los propósitos, los valores se comuniquen. Nosotros tenemos muchas instancias para hacer eso, ¿cierto? Tenemos reuniones, tenemos jornadas de reflexión, tenemos medios digitales, tenemos un canal de televisión, donde siempre se está presentando información relativa a nuestros valores, de manera que uno pueda enganchar con eso y ver cómo uno se suma a ello y generando entonces este compromiso. Siempre intentamos hacer el trabajo lo más en equipo posible. Respecto a la toma de decisiones, cada equipo da espacios para que los colaboradores aporten a una decisión que se va a tomar, ¿cierto? Dependiendo del nivel que tenga. Y todo eso sentimos que aporta a ir generando este sentido de pertenencia y este enganche entre el propósito de nuestra institución, que siempre es muy valorado por las personas que trabajamos aquí, que es formar a otras personas. Eso se ve claramente que tiene un valor muy grande y cuando uno
se da cuenta que está en eso y que le da a otras personas todas estas competencias y estas capacidades a través de la formación que damos para que ellos después vayan y avancen sus vidas laborales, sus vidas personales, tenemos la ventaja de que eso es muy atractivo para que las personas nos sintamos parte de eso y nos comprometamos. Pero sigue siendo un desafío importante y nosotros tenemos también muchas personas que son jóvenes en la institución, que son más difíciles de encantar, pero siento que lo vamos haciendo de la manera que corresponde y vamos logrando ese objetivo. Gracias, Juan Carlos. Teresita, ¿cómo potencian ustedes también internamente estos predictores de felicidad en el día a día, estos 5 predictores, en la interna? En la interna les voy a contar. Tras bambalinas. Tras bambalinas, claro. Bueno, lo han dicho varios, pero lo primero, que el mismo propósito que compartimos hacia afuera, ¿cierto? Crear lugares de trabajo más felices, lo vivimos internamente. O sea, hay que partir por casa en ese sentido y creemos que la coherencia es muy relevante. Entonces, partimos por casa preocupándonos por nuestros colaboradores y intentando construir de nuestra organización un lugar de trabajo más feliz cada día, ¿ya? ¿Y en qué se traduce eso en concreto? Bueno, primero, promover muchísimo el sentido de pertenencia, porque ya sabemos, ¿cierto?, que es el principal predictor de felicidad, o sea, es una buena palanca para accionar. Y lo trabajamos desde los procesos de selección en adelante, en todo el ciclo como de vida del colaborador dentro de la organización. Trabajándolo desde desarrollar ese orgullo por la organización que genere este sentido de pertenencia. Y lo trabajamos también muy fuerte en la comunicación, en la transparencia. Nosotros tenemos como una política un poco de que toda la información por defecto es transparente, salvo que no se pueda, pero por defecto todo es transparente. Y eso nos ha permitido desde los procesos de selección y luego en el onboarding, en la inducción y de ahí en hacia adelante, las personas quieran de repente leer información relevante, como ser curiosos al respecto de eso, entender los datos, cómo le está yendo al negocio, cuál es la estrategia de mediano y largo plazo de la organización, y como abrir esas puertas permite que después yo también entienda cómo yo, desde mi rol, estoy aportando a impactar ese objetivo grande de la organización o cómo estoy impactando en esta estrategia de largo plazo. Entonces, esto genera un compromiso, un vínculo, un sentido de pertenencia que creo que es como el principal motor para luego generar también ese orgullo de que soy parte de esos resultados. Y quisiera destacar algo más para no repetir lo que han dicho, ¿cierto? Que es la parte del reconocimiento. También es un predictor relevante y es algo como tan, el tercero, y algo que es como tan fácil de incorporar en la cotidianidad, de cómo reconocemos y generamos una cultura de reconocimiento desde quizás, no sé, instancias más formales, el empleado del mes, ¿cierto? Nosotros le llamamos el superbooker del mes y lo reconocemos frente a todos, pero también es en el día a día, como te agradezco por cómo hiciste tu trabajo, como en un canal, ¿cierto?, de comunicación de Slack o de Google Chat o de Teams, oye, gracias por esto, vieron que la otra área hizo esto y salió súper bien, hasta en el pasillo o después en el feedback o en la reunión de equipo. Entonces hemos ido incorporando en pequeños detalles cotidianos el reconocer el trabajo de los demás. Y eso tiene un impacto súper positivo, es gratis, no tiene ni un costo adicional y en el fondo va desarrollando también esa felicidad que buscamos en los colaboradores. Nos quedan pocos minutos, pasemos a la última ronda de preguntas. Ustedes han hablado de las nuevas generaciones, ¿ah? Los menores de 27, que son la generación Z, los millennials entre 28 y 43, que son los menos felices en el trabajo, especialmente aquí en Chile. Isidora, ¿qué esperan ustedes de las nuevas generaciones? ¿Qué esperan las nuevas generaciones de sus empleadores? ¿Y cómo han abordado esto desde el desarrollo organizacional? Creo que hemos estado hablando de eso todo el rato. Espero no repetir demasiado, pero a ver, primero partiendo por casa. Y creo que es súper importante hacer esta distinción, porque cuando se empezó a hablar de las nuevas generaciones, hablábamos de que había un 20% de millennials en la empresa. Hoy día, en la mayoría de las empresas, hablamos de las nuevas generaciones, pero en realidad ya son el 60% millennials más centennials, o 70 o 80, como decía recién José Tomás en Sky. Pero hay un punto que yo creo que es un punto de quiebre, que es una cosa es qué porcentaje de toda tu dotación son millennials y centennials, pero otra cosa es qué porcentaje de tus líderes son millennials y centennials. ¿Cuántos de ellos han asumido posiciones de liderazgo, tienen la capacidad de tomar decisiones, están ayudando a generar el vínculo entre las bases de la organización y la cima de la organización y que hablemos en el mismo idioma,
que no siempre pasa cuando tenemos Mm. estos cambios generacionales que son como tan profundamente distintos en sus motivaciones, en sus necesidades, en sus formas de vida, en sus estilos de vida, en la configuración de sus familias o de su núcleo de día a día. Hoy día en el BCI tenemos más de un 40% de los líderes que son de la generación millennial o centennial. Y eso ha sido un punto de quiebre importante porque nos ha ayudado a ir conectando mejor todo en la cadena de mando, digamos, dentro de la organización, ya que estas expectativas que a veces no se sentían bien tal vez atendidas o escuchadas o contenidas dentro de la organización, cada vez vayan llegando a comunicarse y a manifestarse de una manera mucho más transparente, más clara. Y eso nos ha ido ayudando a tomar acción, o sea, a romper las brechas o las distancias que podíamos experimentar en el 2018, que tal vez era un poquito menos representativo. ¿Y qué mecanismo hacemos o qué es lo que están pidiendo estas personas? Yo les diría que lo hemos dicho todo el rato. O sea, hemos estado hablando principalmente de lo que pide, de lo que demanda la generación millennial y centennial en gran medida. Y si lo quiero poner en simple, yo diría que no es un capricho lo que están pidiendo. A veces uno puede sentir que es como, bueno, yo también soy millennial, pero digamos, estos millennials que quieren puro flexibilidad y pasarlo bien, ya. No, yo creo que no es un capricho como el real clamor que podríamos decir que viene desde las bases de estas nuevas generaciones, sino que es una ansia, una exigencia, una necesidad de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y creo que es un desafío para todas las empresas porque todos somos frágiles. Cuando las organizaciones tienen sus fallas. Yo les hablo desde la banca y desde la banca, obviamente uno podría decir así, meterla en la bolsa y en el saco de que usurero o algún tipo como de concepto de ese tipo y quizás no podríamos atraer ni inspirar, como decía recién José Tomás, a nadie con el propósito. Pero yo, entrando al BCI siendo muy joven, me sentí profundamente inspirada porque veo y hoy día lo vivo en el día a día desde mi rol en cultura y experiencia colaborador, que lo que estamos buscando hacer y nuestro propósito, que es atrevernos a hacer una diferencia para las personas, para los clientes, para los colaboradores, no un chamullo. O sea, tiene tanto impacto real ser un motor de crecimiento para Chile, dar las oportunidades de que personas puedan acceder, por ejemplo, a la educación a través del apoyo que un BCI les da, o que personas puedan acceder a esos otros sueños que tenemos y que requieren de repente de un partner porque solo con mi propio capital no lo puedo lograr y necesito recursos o necesito una espalda o que alguien que me respalde. Causa un impacto potente y eso en gran medida es lo que están buscando las nuevas generaciones, es ser parte de algo potente que deje huella y que sea coherente entre lo que promete y lo que hace. A mí me gusta mucho y con esto cierro la pregunta porque creo que también responde a la pregunta. El BCI antes tenía un eslogan que era somos diferentes y podía caer un poco como arrogante, como somos mejores que los de al lado, somos diferentes, no somos como los otros. Y hoy día el eslogan, hace varios años, es seamos diferentes. Es una invitación porque sabemos que no lo vamos a hacer solo. Lo vamos a hacer con las personas que vengan a trabajar con nosotros como colaboradores, pero también con los proveedores que trabajan con nosotros y a los que queremos pagarles en tiempo y forma, de manera justa. Lo vamos a hacer también con la comunidad a la que impactamos y no solamente con los clientes, también con nuestros accionistas, pero hay una cosa mucho más virtuosa y que es mucho más inclusiva y que es mucho más colaborativa, creo yo. Y eso creo que es por donde va la cosa que esperan los jóvenes hoy día. José Tomás, ¿cómo ustedes también han logrado integrar en Sky, integrar y motivar a los jóvenes talentos, especialmente considerando este menor índice de felicidad respecto a otras generaciones? Sí, gracias. A ver, algo bueno que nos trajo la pandemia, ¿ya? Viendo el vaso medio lleno, fue el poder empezar a explorar modalidades diferentes de trabajo, ¿ya? Como por ejemplo el trabajo híbrido, el trabajo remoto. Creo que eso ha traído un impacto positivo a la motivación, justamente de lo que hablamos, lo que tú decías, del tiempo, de la flexibilidad, etcétera. Creo que eso ha permitido el poder concretamente hacer ese match, ¿ya? Hoy día Sky trabaja, quizás en las áreas más corporativas, más profesionales, en base a un modelo flexible. Ya no es un modelo remoto ni híbrido, sino que es un modelo flexible en el cual se entiende en que tú tienes la flexibilidad de elegir dónde tienes y puedes trabajar. Un poco como apelando a la accountability de las personas y decir, oye,
yo necesito juntarme con mi equipo, la oficina está disponible, yo voy y trabajo desde allá. Quizás tengo que concentrarme, hacer una presentación, análisis de datos. Oye, quizás me puedo concentrar más desde mi casa. Trabajo en una línea aérea, tiene cosas positivas, como por ejemplo tener pasajes a Claro. un costo menor. Tenemos gente que está viendo en España, gente que está viendo en regiones, incluso en Japón. Y que claro, nosotros convocamos para seguir construyendo cultura en la oficina, obviamente para ciertas semanas presenciales o para días enfocados más en la cultura, para no obviamente perder ese sentido de pertenencia. Pero creo que eso es un motivador, ¿no es cierto?, que le da a las generaciones más jóvenes la flexibilidad del tiempo que necesitan. Y otra cosa clave que creo que ha sido importante es una cultura horizontal, ¿ya? En donde se le da visibilidad finalmente a los más jóvenes de poder presentarle o al CEO o a un gerente o a cualquiera que esté dentro de la compañía y no que sea como tan burocrático a la hora de poder presentar tus resultados, a la hora de presentar tus objetivos. Creo que esas dos cosas han funcionado hasta ahora. Seguimos trabajando, obviamente, porque se pueden hacer muchas más, pero yo daría eso como parte de la experiencia de Sky. Sí, Juan Carlos, también qué herramientas o enfoque están implementando acá en IPLASEX para que los titulados, los que están saliendo ahora, están en proceso, mejoren sus capacidades emocionales y de felicidad en el trabajo? Sí. Bueno, la orientación de nuestras carreras, que engancha con la vocación de las personas que estudian recursos humanos, es en primer lugar aprender a cómo hacer felices a otros, ¿cierto? A los colaboradores. Nosotros tenemos asignaturas en nuestras mallas como clima laboral, cultura empresarial, beneficios y compensaciones, comunicación corporativa, gestión del talento. Nuestros estudiantes son trabajadores, vienen con un cierto nivel de felicidad y reciben esta asignatura y aprenden cómo aplicar estos conceptos para beneficio de otros cuando ellos vuelven a su lugar de trabajo o siguen haciendo lo que están haciendo, pero ya habiendo recibido estas competencias, y a través de ver ellos cómo mejora la felicidad de los otros y pensando en la vocación que ellos tienen, ellos se hacen más felices a sí mismos. Esa es un poco la visión que nosotros tenemos. Porque claro, nosotros no trabajamos la felicidad directa de nuestros estudiantes, ¿cierto? Como si fuéramos, no sé, una oficina de coach o de no sé, charlas para autoayuda, sino que más bien lo que hacemos es que hacemos feliz a nuestros estudiantes a través de permitirles llevar a cabo esa vocación que tienen, aquellos que estudian recursos humanos, para en el medio laboral ayudar a otros a desarrollarse, a autorrealizarse, ¿cierto? De todas maneras, quiero agregar que pensando en una asignatura como la que mencioné, gestión del talento, cada uno de nosotros tenemos nuestros talentos y ellos a través de una asignatura como esa también adquieren herramientas para autogestionar su propio talento y mejorar su felicidad de esa manera. Teresita, por último, ¿qué aprendizajes han surgido también del feedback o directo con las nuevas generaciones? Escuchándolo, mirándolo, ¿qué se aprende de ellos también? Sí, en Book somos una empresa relativamente nueva, hace 8 años, decía Leslie, tenemos un promedio de edad de 31 años, entonces en el fondo vivimos ahí entre medio de estas nuevas generaciones, como le llaman, de talento joven, y creo que en las bases de nuestra cultura también está el escuchar y recibir ese feedback, como dejar esas puertas abiertas para recibir retroalimentación y también nosotros retroalimentar. Y eso nos ha permitido ir generando cambios o ir corrigiendo percepciones de repente también a través de esta como comunicación bien abierta y bien transparente. Y eso permite a veces como romper mitos o sesgos que existen o malas percepciones y poner sobre la mesa la conversación, y va muy de la mano con ser como bien horizontales en el fondo. Nosotros promovemos esa horizontalidad desde que la persona entra a Book, tiene como la posibilidad de conversar con el CEO, tiene un encuentro al mes con el CEO, con distintos gerentes. Entonces esos espacios de diálogo creo que nos permiten generar la confianza para que las personas se atrevan a entregar el feedback sin, chuta, si digo esto me van a echar o cualquier cosa. Entonces promovemos una cultura de mucha confianza, también de harta como autogestión, o sea, en el fondo confiamos en que el talento va a responder y va a ser responsable independiente de si es joven o no tan joven,
Bueno, y si no, y lo medimos. Yo creo que eso es súper relevante. Medimos todo. Entonces, los objetivos todos los conocen, van viendo cómo avanzan. Y también uno sabe que cuando no está avanzando bien, hay algo que hacer ahí al respecto. Entonces, esa transparencia y el medir nos permite, en el fondo, avanzar en la dirección correcta. Agradecemos a nuestros panelistas y también abrimos un espacio para responder preguntas acá del público en el auditorio. No sé si pueden levantar la mano. Hay micrófono aquí dispuesto para responder preguntas. Vamos allá. Gracias. Hola, muy buenos días. Cristian Cáceres, jefe de carrera de Recursos Humanos, Escuela de Negocios. Bueno, don Mario Desbordes nos abría la puerta en relación a ver más allá de la empresa este tema de la felicidad, principalmente con el tema de seguridad. La señorita Isidora nos dijo también que la familia era muy importante. Don José Tomás nos habla un poquito de cultura. Pero bajando la pelota al piso, hoy día vemos que el fondo de esto es un clima. El clima organizacional se ve muy impactado con respecto a lo que es el tema de la felicidad. Ahora el factor humano, me interesa saber qué les parece a ustedes o qué opinan de los diferentes tipos de liderazgo que hoy día vivimos y cómo esto impacta principalmente dentro de esta ventaja competitiva que podemos determinar como la felicidad. Gracias. ¿Quién quiere responder? Vaya, juegue. Yo creo que sí. ¿Se escucha? ¿Sí? Dale. Oye, yo creo Sí, que... batería. ¿Sí? Dale. Ah. No, no te preocupes. Oye, súper buena pregunta. En verdad, o sea, no sé si es simple de responder, pero creo que en el tema de los liderazgos, eh, lo que uno dice y lo que uno hace es súper importante. El ejemplo que se da a la interna de la compañía, o ya sea a nivel nacional, a nivel gubernamental, etcétera, creo que es súper importante el que eso sea un ejemplo. Eso cascadea hacia abajo y eso genera cultura, eso genera clima. Eh, Cuando las cosas de repente, porque en el fondo los líderes gestionan equipos, ¿ya? Llevándolo un poco hacia la empresa. Y cuando esos equipos ven que lo que se declara organizacionalmente y el líder quizás no está alineado con eso, eso pega fuerte en clima, eso pega fuerte en la felicidad organizacional. O sea, el líder tiene muchas facultades, ¿vale? Para que tu experiencia dentro del trabajo sea positiva o sea negativa. Entonces, nada, creo que como, no sé si puedo responder así tan ampliamente, pero mi perspectiva tiene que ver con el decir y el hacer, ¿m? Como esa coherencia. Tú hablaste de la coherencia, que también es súper importante. No, me encanta. Solo sumar, porque creo que por ahí va la cosa. O sea, en gran medida, eso, y no se genera espontáneamente que los líderes necesariamente transmitan esa coherencia entre lo que la empresa promete o dice, lo que ellos creen y lo que ellos hacen y transmiten a sus equipos. Y ahí hay un proceso, creo yo, de acompañamiento, de reflexión. También, como decía la Teresita, yo no elijo a cualquier líder. También busco que ese sentido de pertenencia de las personas que hoy día son líderes en mi organización, desde lo personal, antes de elegirlos para que formen parte de mi organización, compartan esos valores que yo les voy a pedir que genuinamente después transmitan a otros. Entonces, es una pega que parte como muy desde el principio, que luego, como decía José Tomás, se tiene que manifestar en su rol de cara a los equipos y para eso puede haber una necesidad de acompañamiento. Yo solo quería sumar que hoy día estamos, creo yo, las organizaciones y los líderes también llamados, desafiados a desarrollar líderes, no a gestionar un equipo con micromanagement, así como dándole instrucciones para que, o sea, queremos que todas las personas que lideramos sean líderes, tal vez no de nuestra organización formal con un puesto de gerente o subgerente, pero sí líderes de los proyectos que desarrollan, líderes de su carrera personal, líderes de su realización, de su trabajo con propósito. Entonces, como líderes también tenemos un desafío de ayudar, primero, un desafío súper personal de saber cuál es mi propósito como persona y por qué estoy motivado a estar acá, para no estar pateando ahí el trabajo en el día a día por los problemas que siempre aparecen.
Y en segundo lugar, ayudar a nuestros equipos también a buscar y a trabajar por ese fin mayor. Creo que sirvió mucho esta reflexión que hacía Mario al comienzo, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, al comienzo de la reunión cuando decía, oye, una cosa es estar abriendo y cerrando el candado de la cárcel y otra cosa es estar cuidando la seguridad de un país. Y yo creo que ahí, en ese sentido del trabajo, es el principal desafío que tenemos como líderes, primero en la personal y después con nuestro equipo. Antes de finalizar, queremos agradecer a cada una de las personas que hicieron posible este evento, a nuestros invitados especiales, panelistas, al equipo organizador y a todos ustedes, asistentes tanto presenciales como virtuales, por participar activamente, y reiteramos los agradecimientos a nuestros panelistas por su intervención, y de parte de Iplasex y también de BUC queremos entregarles los obsequios que van a entrar a continuación, que lo harán entrega de estos obsequios Juan Carlos Bacarreza, director de la Escuela de Administración y Negocios de Iplasex, junto a Leslie Warren, jefe de investigaciones de BUC. Ahí está. Isidora primero. Muchas gracias. Pues mira ahí. La fotografía de rigor. Y también les pedimos que antes de retirarse puedan completar la encuesta de percepción del evento escaneando un código QR que está apareciendo acá, que aparece en pantalla para quienes estén conectados. La encuesta aparecerá al finalizar la sesión. Los invitamos ahora a compartir un coffee de despedida en el piso 1 para quienes se encuentran de manera presencial, para seguir conversando y generando redes. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada de día miércoles. Gracias.